Una vez acabada esta primera parte del taller, nos adentraremos en las fuentes de ideas, porque las ideas vienen de estímulos externos y estímulos internos. Es, digamos, una especie de cóctel, una mezcla. Usualmente un estímulo externo detona o pone en acción un estímulo interno nuestro que ya poseemos, y la mezcla de ambos genera esa idea. Bien, habremos visto, llegados a este punto, cómo aumentar nuestro potencial de generar estímulos internos creativos con aquellas 5 actividades claves que deberíamos de practicar asiduamente. Y para activar los estímulos internos, muchas veces nos valemos de estímulos externos, por lo cual es necesario, si no necesario, digamos, recomendable ver cómo esto podemos hacerlo de manera hábil. Los estímulos internos se pueden cultivar a través de las actividades clave, pero después hay una serie de estímulos externos que van a estar a nuestra disposición a través de una serie de herramientas. De estas herramientas vamos a hablar. Veremos pues que las principales fuentes de estímulos externos van a estar a nuestro alcance y aprenderemos a utilizarlas a través de ejercicios prácticos. Concretamente hablaremos de 14 fuentes de ideas. No quiere decir eso que solamente haya 14. Algunas de estas 14 tienen varios subapartados, lo que quiere decir que podremos utilizarlos de una forma u otra totalmente distinta según nuestra conveniencia. Todo esto lo aplicaremos prácticamente para que a nadie le quepa la menor duda de cómo hacerlo, y crearemos ideas con cada una de las fuentes. Crearemos ideas individuales y después trabajaremos en grupos para seleccionar ideas. O sea que va a haber, digamos, ahí una interacción dividida en grupos seguramente de 5, para que todo el mundo tenga capacidad de participar individualmente, pero también de estar inmerso en un grupo creativo. Después entraremos en un aspecto que yo considero fundamental, y es valoración de ideas. O sea, cómo valoramos nuestras ideas, porque veremos que somos capaces de generar un sinfín de ideas, pero después de haber generado esas ideas debemos ser capaces de saber cuáles son mejores y cuáles peores. No todo va a ser oro. Habrá ideas que tendrán realmente un potencial determinado y otras ideas que se nos quedarán un poco atrás. Entonces, ¿cuáles son los 7 pasos para valorar una idea con potencial cinematográfico o televisivo, si es lo que realmente pues queremos conseguir? Por supuesto, los 7 pasos, si no los 7 exactos, algunos de ellos con algunas pequeñas variaciones van a servir para otros campos, no solamente para el guión cinematográfico o televisivo. Van a servir pues para una obra literaria o una obra de ensayo y cualquier aspecto o sea, que dependa de una idea creativa. Al hablar de todo esto también entraremos, no muy detalladamente, pero sí lo suficientemente, en el campo de las motivaciones, y recordaréis algunos a través de algunos anuncios de televisión, la pirámide de Maslow, que nos habla de las necesidades básicas del hombre, y entre ellas pues bueno, la fisiología, la seguridad, la afiliación, afecto, o el ámbito social, autoestima o estatus y autorrealización. Pues bien, hablaremos de todo esto para que veamos cuándo nuestras ideas apelan a uno o a otro, porque depende, digamos, de a cuál de estas necesidades apele, pues va a generar una serie de respuestas u otras en el público potencial. Una buena idea es la base de una buena película, eso no cabe duda. Pero démonos cuenta o reflexionemos sobre un hecho. Estructura, diálogos, personajes, todo eso puede cambiarse a un acabado el guión. Si tienen problemas, pues bueno, pues, un personaje que no está demasiado definido, lo readaptamos, o una estructura, cambiamos la estructura. Los diálogos, pues por supuesto, es decir, podemos convertir diálogos a lo mejor demasiado literales, les damos la vuelta, filtramos y se convierten en unos maravillosos diálogos con subtexto. Existen recursos, pero ¿qué pasa cuando el problema no está en eso, sino está en la idea, en la misma idea? Pues que la idea central, en definitiva, es la base de la obra. Si tenemos ya el guión y lo que realmente no nos damos cuenta es que el problema no reside en una de sus variables claves, sino que está en la propia idea central, ahí sí tenemos un problema mayor, puesto que va a ser mucho más difícil, sino por no decir imposible, rehabilitar eso. Por tanto, para lograr un buen guión debemos partir de una idea que hayamos evaluado y que realmente sepamos que es buena, y esa buena idea puede haber sido contada ya. Quiero decir que con esto pues volvemos a la máxima de que hay muchas
buenas ideas que ya están contadas, pero la forma de contarla puede ser distinta como ha sido hecho. Igual que la música tiene 7 notas, pero las melodías, a pesar de que incluyen todas esas notas, no siempre son las mismas. Pues piensa un poco como en la música, las ideas buenas, pese a que a lo mejor ya han sido contadas de alguna forma, combinando una serie de elementos, siempre hay nuevas maneras de recombinarlas y siempre van a seguir interesando. Pero desarrollar esa idea magistralmente es otra tarea, es otro segundo paso. Una buena idea la puede tener cualquiera y si no cualquiera, pues la puede tener mucha gente, sin necesidad, por ejemplo, de llegar a ser incluso guionista, pero un buen desarrollo no. O sea, para desarrollar adecuadamente esa idea vamos a necesitar más herramientas, más recursos, más conocimientos. O sea, que sepamos que vamos a tener que partir de una buena idea para conseguir un buen guión y desarrollar esa idea magistralmente. Finalmente, una lista de chequeo para ideas va a ser muy útil, puesto que pues va a ser lo que nos determine si nuestra idea es realmente o puede alcanzar un potencial determinado o no. Pero también nos va a ser útil cuando trabajemos con equipos. En definitiva, tenemos que saber cómo vamos a evaluar mínimamente con cierto aire científico, si no científico, pues por lo menos con cierto aire de estar en lo correcto cuando una idea pues tiene un potencial o no, independientemente de cómo se presente. Y para ello vamos a hacer una lista de chequeo básica que nos va a dar, si no una puntuación, si por lo menos una concepción global del potencial que puede tener esa idea. Esto va a ser especialmente útil para aquellos que trabajen con equipos. El taller no se va a acabar aquí. Vamos a hablar también de asuntos adyacentes como estructuras que están funcionando y por qué funcionan. Estaremos hablando también, digamos, de cómo introducir ideas o presentar ideas en el mercado anglosajón, por ejemplo, en algunas webs que si la idea gusta, pues están pagando cifras cercanas a los $5.000 simplemente por la opción a la idea, y si esa idea se desarrolla, pues llegan a pagar hasta 25.000 o más. Y estamos hablando de ideas sin que lleguen a ser desarrolladas como guión, porque a diferencia de nuestro país, en el que digamos las ideas pues no se consideran demasiado, en definitiva, debido también a que ni siquiera se pueden registrar, ¿no? La idea, se dice aquí, es de todos digamos, no es objeto, digamos, de estar salvaguardada por los derechos de propiedad intelectual. En otros países, como los de tradición anglosajona, no ocurre lo mismo, y si tienes una buena idea y la presentas, allí se valora como tal y te la compran. Eso no quiere decir que luego te encarguen el guión, pero bueno, si puedes si tienes facilidad de generar ideas, no te cuesta nada a lo mejor presentarlas, y si tienes la suerte de que alguna de ellas interese, pues a nadie le amarga un dulce, y unos cuantos miles de dólares en ese sentido, pues seguro que te vienen muy bien, aunque sea para invertir en otra formación o en otros intereses que tengas en el campo del guión. El año pasado, como he dicho, generamos más de 1.008 ideas bueno, más de 1.008 no, concretamente 1.008 porque las contabilizamos, valoramos las ideas que más nos gustaron entre todos los que participaron, y pues de ahí salió un equipo, un conjunto de personas nutrida en la generación de ideas. La meta que tenemos para este segundo taller es la misma, es que de aquí salgáis con esos conocimientos que os van a hacer no solamente capaces de desarrollar vuestro potencial en la generación de ideas a través de cultivar las 5 actividades básicas para poneros en forma, sino también aprender el uso de esas herramientas que tenemos a disposición con fuentes de estímulos externos concretas, y así, con la combinación de vuestro potencial interior sumada a los estímulos externos que sabréis dominar, pues estar siempre en plena capacidad de generar vosotros mismos ideas, y de, si estáis en situación de evaluar ideas de los demás, pues saberlo que lo hacéis acertadamente.